Asociación Camino Anima Mundi presenta El combate espiritual contra los logismoi, la reconfiguración del aire interior. Ujú. Bueno, es una escena clásica. Son las 3 de la mañana y de repente un pensamiento irrumpe en la mente. Y te desvela por completo, claro. Exacto. Puede ser una sensación de fracaso absoluto, una preocupación asfixiante sobre el futuro o el recuerdo obsesivo de una ofensa, ¿no? La reacción inmediata, casi instintiva, para nuestra mentalidad moderna, es intentar razonar. Buscar pruebas, digamos. Eso es, intentar buscar pruebas, debatir internamente, para demostrar que ese pensamiento está equivocado. Pero ocurre algo terrible, y es que cuanto más se debate, más crece esa angustia, hasta que parece que ocupa toda la habitación, El aire se vuelve literalmente irrespirable. tal cual. Y por eso hoy vamos a adentrarnos en una disciplina de higiene espiritual milenaria. Nuestra misión en esta exploración es entender por qué intentar dialogar con la propia oscuridad es, muchas veces una trampa mortal. Lo fascinante de todo esto es que esa escena nocturna que describes es el núcleo exacto del problema. Cuando la tradición cristiana oriental, y en concreto los padres del desierto, abordaban estos asedios mentales, utilizaban un concepto central, los famosos logismoi. Vale, vamos a desgranar esto, porque claro, suena un término teológico súper denso. Bueno, el gran error que solemos cometer hoy al acercarnos a este concepto es creer que un logismo es simplemente una idea equivocada, como quien se equivoca sumando 2 más 2, o sea, un simple error de cálculo mental. ¿Un fallo cognitivo sin más? No. Exacto. Pero la realidad es muchísimo más densa. Los logismoi no son tesis intelectuales frías. Entran en el alma como una mezcla pesadísima de pensamiento, imagen, presión, sugestión, afecto y atmósfera. O sea, no es un simple pensamiento pasajero, es más bien como un clima. Como cuando ocurre, no sé, un malentendido en el trabajo un viernes por la tarde, y aunque el hecho en sí sea pequeño, de repente te tiñe todo el fin de semana de gris. Genera una atmósfera. Una atmósfera tóxica, sin duda. Es una sensación de opresión repentina, una fantasía que ejerce una fascinación casi física sobre el cuerpo. Se te tensan los hombros, se te corta la respiración. Ya, el cuerpo responde a esa imagen mental. Totalmente. Por eso, intentar aplicar pura lógica moderna, el mero debate intelectual para desmontarlo, resulta tan inútil. La sabiduría cristiana milenaria entendió rapidísimo que si el asedio es integral porque afecta la memoria, tensa el cuerpo, secuestra la emoción, pues la respuesta tiene que ser forzosamente integral. Claro, una argumentación no basta para cambiar un clima interior. Exactamente. Necesitas algo que involucre la voz, el ritmo, el cuerpo, algo encarnado. A ver, me parece vital detenernos aquí, porque desde la psicología popular contemporánea se insiste muchísimo en que todo se resuelve gestionándolo en la propia cabeza. Sí, el famoso gestiona tus emociones. Eso es. Si hay miedo, debate con el miedo. Si hay culpa, argumenta contra la culpa. Pero lo que plantea esta tradición es que sentarse a debatir con esa voz murmuradora es darle entidad. Intentar debatir con un pensamiento oscuro o persistente es como intentar apagar un incendio soplando, solo le das más oxígeno. Esa analogía es perfecta. Le das más oxígeno y de paso te agotas tú. El proceso es muy sutil, casi imperceptible al principio. Hay que entender que los logismoi no suelen llamar a la puerta presentándose como monstruos destructivos. Claro, no vienen con un cartel luminoso que diga «vengo a arruinarte la vida». Que va, llegan camuflados de realismo, de agravio legítimo, de puro sentido común. Susurran cosas como, bueno, es de justicia que haya resentimiento por cómo se portaron en esa situación. O cualquiera con 2 dedos de frente estaría aterrorizado ante esta crisis económica, ¿no? Exactamente. Apelan a una falsa cordura. Y aquí hay que marcar una frontera innegociable. Hay una diferencia abismal entre combatir un pensamiento y reconfigurar una atmósfera. Ostras, perdona que te interrumpa, pero quiero que quede clarísimo. ¿Cuál es la diferencia práctica? Porque, a ver, combatir suena a lo que todos intentamos hacer instintivamente. Fíjate, combatir un pensamiento, en este mal sentido del que hablamos, significa sentarse en la mesa con él. Es darle la categoría de interlocutor válido. Entrar al trapo. Eso es. Te enredas en un tira y afloja mental que te drena la energía.
Reconfigurar una atmósfera, por el contrario, significa desautorizar el clima tóxico desde su raíz. Es negarle el oxígeno, negarle el espacio para que respire dentro. ¿Y cómo se hace eso sin debatir? Pues la tradición cristiana no hace esto con manuales de filosofía, lo hace con palabras ritualizadas, palabras salvíficas encarnadas en la voz, en la memoria y en el cuerpo. Son invocaciones y repeticiones sagradas que actúan como un cortafuegos. Vale, entiendo el problema. Si razonar le da oxígeno al fuego, necesitamos otra herramienta. Y esto nos lleva a la primera táctica defensiva que mencionan los textos, que es establecer un límite tajante. Me refiero a la lógica espiritual de la oración de la medalla de San Benito. Sí, el primer gran escudo. Cuando el veneno asoma, cuando notas esa primera punzada tóxica, ¿cómo funciona exactamente esta espada? Porque es muy breve, ¿verdad? Es brevísima y su potencia radica precisamente en su negativa rotunda a negociar. No dialoga, simplemente corta. Su estructura es una arquitectura de defensa fascinante. A ver, explícanos las partes porque tiene mucha miga. Empieza diciendo crux sacra sit mihi lux. La Santa Cruz sea mi luz. Esto es una declaración de principios brutal en medio del asedio. Significa que el criterio para interpretar lo que está pasando no va a ser el miedo ni la ansiedad por el futuro, sino únicamente Cristo. O sea, cambia el centro de gravedad del problema de golpe. Exacto. Y la siguiente frase es non draco sit mihi dux, no sea el dragón mi guía. Claro, que es como reconocer que sí, el pensamiento oscuro está ahí merodeando, haciendo ruido, pero se le quita inmediatamente el volante. No vas a conducir tú. Se le niega el derecho a tomar decisiones, se le quita la autoridad para dictar el estado de ánimo. Y luego avanza con una orden directa. Va de retro Satana, retrocede Satanás. Ojo a esto, porque no se le concede intimidad al malestar. No le invitas a sentarse en el salón del alma a tomar un café. Tal cual. Inmediatamente después añade nuncam suade mihi vana. No me aconsejes vanidades. El verbo aconsejar aquí desenmascara la trampa principal del logismos, que es ese disfraz de falsa lucidez. Ese susurro que parece que quiere protegerte, ¿no? Sí, ese consejero tóxico que en el fondo es pura vanidad y vacío. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esta oración actúa como un límite tajante. Al decir ipse venena vivas, o sea, bebe tú mismo tus venenos, no es un acto de agresividad neurótica, sino un no radical a interiorizar lo que nos destruye. No se le concede el trono al pensamiento. Así es, rompe el hechizo, rompe esa ilusión óptica de que el resentimiento o esa fantasía tóxica es un manjar deseable. Al decir, bebe tú mismo tus venenos, el alma hace un acto de voluntad firme, y en la vida cotidiana su uso requiere mucha sobriedad. Claro, no te pones a gritarla por la calle. No, no se debe gritar ni entrar en pánico. Se pronuncia en voz baja, casi susurrada, ligándola a la propia respiración, idealmente haciendo la señal de la cruz, porque el cuerpo tiene que participar. Involucras el cuerpo para salir de la mente abstracta, claro. Eso es, altera físicamente el ritmo de la rumiación obsesiva, corta la cadena justo antes de que se vuelva un clima insoportable. Tiene toda la lógica del mundo. Es el golpe rápido cuando ves que la chispa va a saltar. Pero a ver, hay que ser realistas. Hay días o temporadas enteras en los que el asedio no es una chispita. Ya, cuando la casa entera está ardiendo. Exacto. No se percibe como una ideíta aislada que puedas cortar con elegancia. Hay momentos en que el clima interior es denso, es aplastante. Parece que el edificio mental entero se viene abajo y las fuerzas propias son, bueno, completamente insuficientes. Y la angustia ahí es paralizante. En ese escenario, donde intentar cortar el fuego rápido es inútil porque ya está rodeado de llamas, la tradición ofrece la segunda herramienta, la oración a San Miguel Arcángel. Si San Benito es la espada rápida para cortar la sugestión inmediata, San Miguel es el escudo pesado. Es la inserción en un orden superior. Y aquí el concepto clave es el descentramiento del yo. El descentramiento del yo, vale. Explícame esto. Verás, un asedio profundo, de esos que aplastan, gana una fuerza aterradora cuando logra convencer al alma de que está absolutamente aislada. Te susurra que la batalla es exclusivamente tuya y que si no controlas tu mente, mediante un esfuerzo titárico, te vas a hundir sin remedio. Ya. Y eso choca frontalmente con lo que nos enseñan hoy, ¿verdad?
Vivimos en una cultura de la autosuficiencia emocional absoluta. El típico, tú eres el arquitecto de tu mente, tú solo tienes que gestionar tus emociones. Lo cual, francamente, cuando estás inmerso en una oscuridad profunda, es una responsabilidad que aplasta. Aplasta y desespera, claro. Te sientes culpable encima por no poder controlarlo. Por eso, la oración de San Miguel Arcángel, que fue compuesta por el Papa León XIII, sitúa el combate en otro marco totalmente distinto. Al empezar diciendo «deféndenos in proelio», es decir, «defiéndenos en la batalla», ya está validando lo que ocurre. Reconoce que esto no es solo que se ha dormido mal, o que hay un bache psicológico. Hay una batalla real. Exactamente. Darle a la experiencia su verdadera dimensión alivia, paradójicamente, porque desbanaliza el sufrimiento. Y luego viene un acto de humildad sanadora, cuando dice «imperet illi Deus», que Dios le impere o que Dios le reprima. Es decir, me bajo los humos. Reconozco que no tengo que ser el héroe invencible en esta situación. Justamente, el alma reconoce su pequeñez y afirma que el centro de gravedad del combate no es su propio esfuerzo, es Dios. Y además se invoca explícitamente a la milicia celestial. Esta oración es un rescate contra el aislamiento. Sitúa a quien la reza bajo una estructura de bien, una milicia celestial. Ya no se está solo en la habitación mental. Has llamado a una jerarquía superior que tiene el control real de la situación. Sales del encierro de tu propia cabeza. Pero fíjate, hay una línea en esa oración que a la mentalidad moderna le puede rechinar muchísimo. Habla de los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Suena, no sé, un poco a superstición antigua. Es una reacción normal hoy en día, pero esa línea encierra una verdad antropológica y espiritual profundísima. Conecta directamente con la carta de San Pablo a los Efesios, que habla de los poderes del aire. Ah, el aire. Volvemos al clima. Fíjate en la palabra, sí, el aire. Esto nos devuelve a la idea de la atmósfera contaminada. Señala que existe una influencia invisible, una corriente de oscuridad que opera en el mundo y en la cultura, buscando infectar la imaginación. Claro, y nombrarla no es para generar paranoia, entiendo. No, no es para ver demonios en cada rincón, sino para quitarle el disfraz a esa presión. Saber que el aire está contaminado te permite no identificar esa negrura contigo mismo. Te dice, mira, esa desesperanza, ese odio irracional que sientes ahora, no eres tú. Es un asalto externo. Entendido. Lo despersonaliza por completo. Y supongo que en la práctica esta oración no es para estar recitándola nerviosamente todo el día por la calle, ¿no? Correcto. Su uso es más estructurado. Tiene un tono más militante y protector. Es profundamente útil para enmarcar el inicio o el final del día. Como poner un escudo al levantarse o acostarse. Eso es. También es vital antes de exponerse a ambientes o situaciones que uno sabe de antemano que están espiritualmente o emocionalmente muy cargados. O como un lavado de emergencia después de un conflicto fuerte. Restablece la conciencia de protección celeste. Vale, recapitulemos un momento para ver dónde estamos. Tenemos la espada de San Benita para cortar el ataque rápido. Y tenemos el escudo de San Miguel Arcángel para protegernos y salir del aislamiento ante el asalto pesado. Ajá, las dos líneas de defensa. Siguiendo con la analogía del incendio, el fuego principal se ha extinguido o al menos lo hemos contenido. Pero claro, cualquiera que haya pasado por un combate de estos sabe que la casa huele a humo. Queda el rastro. Las paredes se quedan negras. Queda una resaca mental, un aire viciado. No basta con defenderse de los ataques, hay que poder vivir, habitar y respirar en el propio interior con paz. Y ahí es donde entra la tercera herramienta, el Santo Rosario. Si conectamos esto con la visión general, esa imagen del olor a humo es perfecta, porque el rosario actúa precisamente como la terapia de ventilación a largo plazo, es la sanación del aire. ¿Cómo funciona esa sanación a nivel psicológico y espiritual? Si lo analizamos a fondo, la genialidad del rosario es que redime una de las facultades más peligrosas de la mente humana, que es la repetición. Claro, porque el logismos triunfa repitiendo. Es darle vueltas al coco sin parar, como el tambor de una lavadora que gira siempre sobre la misma mancha. Una y otra vez. Rumiar un miedo irracional 1000 veces al día o revivir una ofensa del pasado en bucle. Exactamente. El logismos enferma al alma repitiendo agravios o anticipaciones catastróficas, triturando la poca paz que queda. La mente moderna se obsesiona con intentar vaciar la cabeza, la famosa mente en blanco. Que es imposible, seamos sinceros. Es que la mente humana no tolera el vacío.
Si sacas la basura obsesiva e intentas dejar la cabeza en blanco, la basura vuelve a entrar. Lo que hace el rosario es introducir una repetición santa, rítmica, encarnada y cristocéntrica. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que la imaginación que estaba secuestrada rumiando un fracaso o un miedo, ahora es llevada de la mano por los misterios de Cristo. Es como abrir las ventanas de par en par en una habitación viciada. El rosario actúa como terapia del aire interior. Me encanta cómo lo resumes. Funciona a niveles que a veces ni sospechamos. Piensa en el aspecto puramente físico. El cuerpo vuelve a entrar en juego. Sí, la cadencia repetida, respirada y lenta del Padre Nuestro y el Ave María ordena la respiración, que siempre está alterada y superficial durante un asedio interior. Te obliga a pausar. Además, requiere el tacto. Pasar las cuentas físicas del rosario impide que la angustia se quede flotando en la abstracción pura, arraigue el combate en el cuerpo. Y lo más importante, inscribe a la persona en la gran comunión con María y con la Iglesia. Ya no respiras tu aire viciado, respiras el aire de la Iglesia. Pero, a ver, para que esto no sea repetir por repetir, a la velocidad de la luz y pensando en la lista de la compra, requiere cierta inteligencia espiritual, ¿verdad? Quiero decir, en la vida diaria uno puede aplicar los distintos misterios del rosario como antídotos específicos contra climas tóxicos concretos. Esa es la estrategia espiritual por excelencia. Se trata de seleccionar el misterio que contradice frontalmente la narrativa tóxica que te asedia. Ponme algún ejemplo práctico de esto. Pues mira, si el aire interior está viciado por un terror al futuro o por la necesidad de control absoluto, sumergirse despacio en la anunciación, que es el misterio de la confianza radical y el abandono, oxigena esa parcela del alma. Contradice el logosmos de frente. Exacto. O si lo que asedia es la ira, el deseo de venganza o la memoria de ofensas, se puede respirar la pasión de Cristo o la paz soberana de la resurrección. No busca ser un interruptor inmediato que apaga el dolor en 5 minutos. Es más un tratamiento a largo plazo. Es un rediseño de la atmósfera profunda del corazón. Te reeduca para que vuelvas a respirar bien. Tiene muchísima tela todo este sistema. Es toda una arquitectura de supervivencia y de florecimiento espiritual. Pero, llegados a este punto de la exploración, me surge una advertencia obligatoria. A ver, cuéntame. Teniendo sobre la mesa estas tres prácticas maravillosas, San Benito, San Miguel y el Rosario, el peligro evidente es convertirlas en una especie de botiquín mágico. Sí, el uso supersticioso. El ser humano es muy dado a buscar atajos, a pensar, bueno, me pongo la medallita, rezo esto de memoria en latín y ya me olvido del problema. Estoy blindado y no tengo que hacer nada más. Es una advertencia crítica y fundamental en cualquier manual de higiene espiritual. Hablamos de una disciplina profunda, y eso no admite ni el uso mágico ni el uso puramente mecánico. Sería caer en la superstición, que al final es una deformación de la fe. A ver, expliquemos bien la diferencia para no caer en la trampa. ¿Qué sería exactamente el uso mágico en este contexto del combate? El uso mágico es creer que por pronunciar las palabras maravillosas de San Benito, la persona queda eximida de su propia responsabilidad personal. Que la fórmula lo hace todo sola. Exacto. Creer que exime de la necesidad de hacer examen de conciencia o de pedir perdón si se ha hecho daño, o incluso creer que exime de tomar medidas humanas de puro sentido común. Claro, como apartarse de un ambiente laboral tóxico si puedes. O dejar de exponerse a contenidos en redes sociales que te destrozan la paz a las 11 de la noche. O ir a terapia si hay una herida psicológica grave que sangra. La gracia no suplanta la naturaleza ni el esfuerzo humano. Lo eleva, pero no lo anula. Claro, no hay una especie de bypass espiritual para saltarse el trabajo duro. ¿Y el uso mecánico? ¿En qué se diferencia? El uso mecánico es rezar con los labios, mantener una fachada de piedad externa, pero tener el trono interior voluntariamente cedido al veneno. Ostras, eso es duro. Explícalo un poco más. Es decir, si con la boca repito retrocede Satanás, pero en el fondo de mi corazón sigo alimentando, paladeando y consintiendo voluntariamente esa fantasía de resentimiento, la oración se estrella contra un muro. Porque tú mismo le estás abriendo la puerta trasera. Pierde su eficacia no porque la oración de la Iglesia sea débil, sino porque la voluntad de la persona no coopera, está dividida. Todo esto requiere verdad, humildad y una voluntad real de no identificarse con la toxicidad. Es una cooperación activa y encarnada con la gracia. Exige una honestidad tremenda con uno mismo.
Esa cooperación es la clave de todo combate espiritual maduro. Hay que entender que mientras estemos aquí, en esta vida, el asalto de los logismoi va a seguir ocurriendo. La naturaleza humana es frágil, es lo que hay. Sí, para integrar estas tres prácticas con discernimiento le da al alma una firmeza inmensa. San Benito para el tajo rápido y firme, San Miguel para el escudo y el encuadre frente a la opresión, y el rosario para la reeducación diaria del aire interior. Una pedagogía completa. Te enseña a no entrar en pánico ante la tentación, a dejar de negociar con la sombra y a empezar a respirar el aire limpio de la gracia, apoyándote en toda la Iglesia. ¿Qué síntesis tan esperanzadora? Porque, fíjate, en una época como la actual, donde la economía de la atención busca precisamente asaltar nuestra mente a todas horas, el ruido exterior y la rumiación interior no dan tregua. Es un bombardeo continuo. Totalmente. Se nos vende constantemente que la paz verdadera es dejar la mente en blanco, aislarnos en una burbuja vacía, lo cual, como decíamos, es imposible. Quizá el acto más radical de rebeldía y de libertad interior que podemos hacer hoy no sea intentar vaciarnos. Sino elegir quién nos llena. Exacto. Elegir deliberadamente qué historia, qué presencia y qué misterio van a tener el derecho de habitar, de respirar y de reinar en nuestro propio castillo interior. Una elección diaria y consciente. Para continuar este camino y profundizar, te invitamos a escribir a quiero@caminoanimamundi.org.